Centro de Formación de la Cooperación Española en Montevideo, a través de su línea de actuación Alianzas para la Ciencia y la Innovación, junto a socios estratégicos, desarrolló entre septiembre y octubre de 2021 el Laboratorio Regional, impulsando la ciencia, tecnología e innovación como motor del desarrollo inclusivo. En este marco se llevó a cabo el Foro y Espacio de Cocreación, la comunicación pública de la ciencia y la salud con foco en la vacunación. Pues el laboratorio lo que trata es de posicionar la ciencia, la tecnología y la innovación como motor del desarrollo. Es en este marco que definimos conjuntamente con las instituciones nacionales y las instituciones internacionales que nos acompañaron en potenciar la I+D+I a través de diferentes acciones que conformaron el laboratorio, ¿no? Que pasaron por la comunicación científica, la divulgación científica, la educación en STEM, en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, y también el fomento de la participación de América Latina en iniciativas europeas. La actividad 1 del laboratorio aporta al ODS 3, salud y bienestar, contribuyendo a posicionar al personal de salud como fuente de información veraz, a la percepción social positiva de la ciencia y a la democratización del conocimiento. Estamos en un momento crítico, ¿no? Y el COVID lo que ha demostrado básicamente es que la ciencia es capaz de aportar soluciones a la situación en la que nos encontramos, pero también necesita explicarle a la sociedad por qué estamos donde estamos y qué soluciones puede encontrar. Este es el papel de la comunicación científica, ¿no? Entonces es muy importante no solo que se investigue, sobre todo lo que es importante es que eso se comunique y que la gente entienda que a partir de una serie de soluciones que se están buscando de manera científica con un método y que ese método nos lleva a una salida, la puedan entender y a partir de aquí tomar pues las medidas que sean necesarias. La vacunación es un concepto difícil de entender para mucha gente. Es un acto de fe. La comunicación tiene un papel crítico. En primer lugar, explicar la seguridad de la vacuna, que es un elemento que nos favorece para salir de esta pandemia. La segunda, que es un beneficio individual y colectivo. Y la tercera, que no deben existir dudas y por lo tanto que debe existir un canal fluido de comunicación entre la sociedad y la ciencia para entender que hoy por hoy no tenemos otro mecanismo más que la vacuna para intentar frenar y controlar esta epidemia. En primer lugar, cuando hablamos de comunicación pública de la ciencia, obviamente podríamos darle muchísimas definiciones. Esta es una que se suele utilizar bastante en redes internacionales. A mí particularmente creo que es sencilla y nos ayuda a entender bastante. Pierre Fayard decía pues, que la comunicación pública de la ciencia es la suma de las actividades de comunicación que poseen contenidos científicos simplemente y que están destinados a públicos no especialistas y que se dan en situación no cautiva. ¿Qué quiere decir en situación no cautiva? Pues que aquella persona que está expuesta a la comunicación pública de la ciencia se puede marchar en cualquier momento. La comunicación científica ha aportado muchísimo en términos de permitir que las personas comprendan, por ejemplo, los procesos por los cuales se han elaborado las vacunas, cómo se han evaluado, cuáles son las fases de los ensayos clínicos, qué significa inmunidad natural, qué significa inmunidad adquirida, qué significa inmunidad de rebaño. Pero, por cierto que cuando pensamos en clave comunicativa, deberíamos incluir otros aspectos, que por ejemplo, y algo de esto mencionaba Gemma, estamos comunicando, por ejemplo, en un lenguaje que es accesible para toda la población, o es accesible para aquel segmento poblacional con quienes estamos, que tenemos como objetivo, con quienes queremos establecer una comunicación. Y hemos acercado de tal manera el mundo científico a la sociedad que prácticamente ya todo el mundo hoy puede, de alguna manera, considerarse, entre comillas, como un experto en vacunación. Y el plan de comunicación no es un plan único, tiene que irse adaptando, tiene que hablar de la primera parte de la producción y el aprovisionamiento de vacunas, tiene que hablar de las necesidades logísticas y de los fallos que se pueden producir en los recursos humanos, tiene que informar de dónde están los lugares de distribución y cómo se va a aplicar las vacunas y tiene que hablar, lógicamente, de eso que llamamos cambio de cultura o social behavioral change, la capacidad de convencer a la gente, especialmente
no a los que son negacionistas, sino a los que son apáticos a que esto es una necesidad tan individual como colectiva. Para el espacio de cocreación se trabajó en 3 grupos de discusión para reflexionar y crear un mensaje destinado a promover la vacunación. La consigna general fue considerar los aspectos centrales del modelo con B de comunicación, orientada a la toma de decisiones para trabajar sobre la precisión y la síntesis que solo logran las palabras. Dentro de las categorías planteadas, la más escogida por los grupos de trabajo fue la opción sobre la desconfianza del sistema. Tras el intercambio, podemos decir que en estos últimos tiempos de pandemia, la comunicación pública jugó un rol importante, que permitió a la sociedad en general acceder a información de calidad para poder entender y saber qué hacer ante estas situaciones de emergencia. Quedó en evidencia la importancia de la elaboración de mensajes claros y la responsabilidad de comunicar de una manera efectiva.